Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Me encanta saludarlos de nuevo. Con ustedes, Omar Pavón Monroy. Esto es VPN Partners S.A. y el portal archicadenlinea.com, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, Colombia, en cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas internacionales en materia de la transmisión en vivo por la Internet. Hoy, en desarrollo de nuestro curso gratuito, estudiaremos la lección 1.4, la paleta de herramientas. Retomamos entonces el tema de nuestro estudio de la ventana de diseño de la paleta de herramientas de ArchiCAD en el punto donde la dejamos en la conferencia pasada para decir que en la herramienta lucernario la utilizamos en ArchiCAD para colocar elementos de iluminación y ventilación en las cubiertas. En la clase correspondiente veremos la utilización de esta herramienta para generar puntos de iluminación. La siguiente herramienta es el muro cortina, que es muy útil cuando estamos diseñando, por ejemplo, divisiones modulares. Aquí podremos entonces determinar los parámetros del diseño de un módulo en particular, por ejemplo, para hacer divisiones de Open Office e incluso para generar fachadas de diferentes motivos, con una condición muy interesante, y es que los paneles y los botones de diseño del muro cortina son susceptibles de modificarlos en su forma y podemos colocarlos en sentido vertical, podemos hacerles algunos alabeados, después aprenderemos cómo utilizarlos en combinación con la herramienta forma, y podemos generar estas fachadas de iluminación en cristal o fachadas acristaladas o fachadas flotantes que llamamos, cuando colocamos elementos de cristal que tengan perfilería de aluminio o que estén colocadas a tope perdido. La siguiente herramienta muy interesante es la herramienta forma. Podemos decir que con esta herramienta prácticamente el alcance de ArchiCAD se vuelve ilimitado, porque nos permite generar cualquier tipo de forma orgánica que queramos involucrar en el diseño. Adicionalmente, la aparición de esta herramienta en la paleta de ArchiCAD nos permitió manipular cualquier elemento que tengamos en diseño, convertirlo en forma y poderlo, digámoslo, transformar en el sentido del eje de las X, en el sentido del eje de las Y y en el de la Z, de forma que podemos colocar un elemento que inicialmente se diseña en planta, lo podemos colocar de manera vertical. Por ejemplo, vamos a imaginarnos un ejemplo. Voy a diseñar una reja, por ejemplo, para una vivienda, con muchos arabescos y con muchos diseños. Así que yo puedo colocar esa reja, diseñarla en planta, convertirla en un forjado, luego pasarla de la herramienta forma y desde allí puedo levantarla en el sentido del eje de la Y y colocarla vertical y ponerla a trabajar como si fuera una puerta. La siguiente herramienta, la herramienta de objeto, tiene la gran particularidad que es una serie de elementos que tenemos en diseño, donde podemos tener acceso a una colección muy amplia en todos los temas de amoblamiento para colocar todo lo que tiene que ver con sillas, colocar mesas, ¿verdad? Podemos colocar cualquier tipo de elementos de mecánica, ascensores, aire acondicionado y todo lo que tiene que ver con el diseño de elementos en el lenguaje GDL. Adicionalmente a eso, todos estos elementos que tenemos acá son parametrizables, significa que yo puedo manipularlos y convertirlos en otros modelos a partir de estos que ya están prediseñados, en el sentido de que los objetos en ArchiCAD han evolucionado de una manera sorprendente y prácticamente podemos tener libertad de diseñar cualquier tipo de objeto que queramos involucrar en los diseños, utilizando la combinación de las diferentes herramientas de ArchiCAD y luego convirtiendo en la forma.
En este caso es muy importante siempre hacer la aclaración de que cualquier elemento de ArchiCAD es absolutamente parametrizable y por lo tanto una vez ha sido generado, que haya sido generado el objeto en particular, entonces yo tengo acceso por acá, por la ventana de archivo y utilizar la herramienta guardar de selección y guardar estos objetos como puertas, como ventanas o como todo cualquier elemento que pueda ser utilizado con posterioridad. Y adicionalmente a eso, también puedo estos objetos subirlos a la nube y compartirlos con la comunidad de usuarios de ArchiCAD a través de los portales de BIM Components o BIM Objects, que son los portales especializados para compartir todos los elementos que queramos poner a disposición de los usuarios en el mundo entero. La siguiente herramienta muy interesante, la herramienta de zonas, es útil en ArchiCAD porque la podemos usar cuando estemos haciendo, por ejemplo, los estudios de propiedad horizontal, o sea, los estudios inmobiliarios, y con esta herramienta podemos determinar las diferentes áreas de construcción, podemos hacer una clasificación de las áreas comunes, las áreas de servicio, las áreas útiles para las ventas, las áreas de fachadas, las áreas de cubiertas, las áreas de prados y en general todo lo que tenga que ver con la clasificación de los diferentes componentes en materia de áreas que se ven involucrados en un diseño arquitectónico. La herramienta también ha evolucionado mucho y ahora tenemos la posibilidad de generar listas de superficies donde podemos clasificar por pisos, clasificar por tipo de zona, clasificar por la utilidad, clasificar también por el tipo de modelo, y esto nos permite una gran flexibilidad a la hora de emitir, por ejemplo, un informe en el tema de un estudio inmobiliario. La siguiente herramienta, la herramienta de malla, muy útil en ArchiCAD para generar modelados de las zonas externas, las zonas exteriores de los proyectos. Puedo utilizarla, por ejemplo, para hacer diseño vial, porque me permite generar un modelo a partir de un levantamiento topográfico e incluso de manera automática, utilizando una de las características de ArchiCAD, que es la importación de los datos desde un observador. Y a través del modelado poder, por ejemplo, calcular los movimientos, los volúmenes de movimientos de tierra. Podemos calcular, por ejemplo, cuál será la intervención y hasta qué punto puede ir la intervención de una determinada implementación arquitectónica. Y también nos permite conocer de manera muy cercana cuáles van a ser los volúmenes de excavación, por ejemplo, para una cimentación. Les recuerdo que este estudio de la paleta de herramientas aquí en desarrollo de nuestro curso introductorio gratuito solamente pretende llegar con una información muy rápida, porque cada una de estas herramientas tendrá o será sujeto de una clase en particular en donde miraremos en detalle todos los aspectos concernientes a su utilización. Muy bien, decíamos entonces que la tercera ventana de la paleta de herramientas, de las tres que en este momento manejamos, es la ventana de documento. En la ventana de documento tenemos varias herramientas. La primera de ellos, la herramienta de acotación. Entonces, esta herramienta con su paleta de definiciones, en esta herramienta podemos determinar los diferentes tipos de acotación, los diferentes tipos de las líneas testigo, con o sin líneas guía, el tipo de texto, las opciones de los testigos, que son las marcas, ¿no? Y los diferentes tipos de marcas, como son estos, digamos, los elementos gráficos que van en los extremos de las cotas. Y adicionalmente a eso, pues tenemos los tipos de punteros, cómo van a apuntar cuando estamos tratando de colocar acá acotaciones de tipo etiqueta. Podemos también manipular los detalles de las cotas si queremos que se muestren en el centro, queremos que se muestren arriba, con extensión o sin extensión. Bien, esta herramienta de acotación es muy importante porque adicionalmente a que la puedo utilizar para todo lo que significa la medición en la planta de diseño, también puedo utilizarla en la vista en 3D e incluso con una herramienta especial que se llama acotación en 3D
puedo colocar cotas en los modelos de 3D que se visualicen en un video. La siguiente herramienta, todas de acotación, en este caso estamos hablando de la herramienta de acotación de nivel para colocar y conocer en las plantas las diferentes alturas de determinados niveles. Imagínense un diseño que tenga 3 o 4 niveles en primera planta y fuera de eso tiene un segundo nivel en el segundo piso que tiene a su vez un espacio a 3 metros. Entonces, todos esas mediciones de las alturas de los diferentes niveles del proyecto se pueden acotar mediante esta herramienta para visualizarlas en la planta. La herramienta de texto, pues entonces tenemos todos los tipos de texto conocidos por todos en la utilización de elementos de procesadores de texto. Y aquí podemos manipular todo lo referente al color, el formato del bloque, etc. La herramienta de etiqueta tiene una particularidad en las nuevas versiones, entonces ya tenemos diferentes tipos de etiquetas. Tenemos una etiqueta de texto, tenemos etiquetas de identificación, incluso tenemos etiquetas que nos permiten hacer catálogos. Así que con esta herramienta vamos a poder colocar, por ejemplo, etiquetas automáticas cuando se trata, por ejemplo, de identificar elementos de construcción como vigas, como columnas, como forjados, cubiertas, de forma que cada vez que se repita este elemento, la etiqueta puede ir cambiando con la colocación del nuevo elemento de manera automática. Tenemos una clase determinada y especializada al respecto. La herramienta de trama tiene una especial connotación porque en esta herramienta podemos utilizar las tramas que se llaman en otros tipos de CAD achurados o hatches, también los conocemos como hatch, ¿ya? Y podemos utilizar estos elementos como tramas de dibujo. La podemos utilizar como tramas envolventes para poder visualizar los elementos de forjado en planta que son transparentes en ArchiCAD, tramas de corte para identificar los tipos de materiales que se ven en un corte o en una sección, y lo más importante, estos tramas o esta herramienta de tramas se utiliza en la construcción de materiales de construcción que son los que finalmente me van a permitir hacer una medición de la cantidad de obra cuando estemos viendo en el curso avanzado el tema de la cuantificación volumétrica o la cuantificación de los inventarios de elementos de obra. Siguiente herramienta muy básica, la herramienta de línea. Ya tendremos una clase especial para verificar cómo se hacen los tipos de línea, cómo se generan los tipos nuevos, personalizados, qué significan los punteros, cuáles son los tipos de acabado que podemos colocar como colocamos en las etiquetas, cómo puedo generar, por ejemplo, una línea favorita, y todos estos detalles de la construcción de líneas allá en la primera lección del curso básico de la 2.1, los tipos de líneas. Más adelante también en el mismo curso básico veremos los tipos de arcos y círculos para aprender a diseñar las diferentes clases de círculos y de elipses en ArchiCAD. Siguiente herramienta, pues la polilínea, también muy conocida por todos los diseñadores de CAD y los usuarios de los sistemas de diseño asistido por computador. Tenemos una herramienta muy interesante que es la herramienta de dibujo, mediante la cual yo puedo vincular a un diseño en particular. Puedo vincular, por ejemplo, un determinado dibujo que haya sido generado con AutoCAD. Por ejemplo, colocar en planta un dibujo de AutoCAD. Entonces yo puedo seleccionar acá una ruta de acceso y finalmente ir a buscar en el árbol de archivos el determinado plano que necesitemos o que ya hemos recibido. Por ejemplo, en este caso, este es un archivo DWG, ¿no? Y yo puedo compartirlo directamente acá en la planta, ¿no? Con la particularidad que yo este dibujo que he colocado acá,
es vectorizado. Significa que yo puedo acudir a una herramienta de acotación y determinar mediante la herramienta de punto caliente una determinada cota, porque el dibujo ha sido trabajado de manera vectorial. Más adelante veremos otra herramienta que se llama figura y allá miraremos la diferencia. Siguiente herramienta, pues la herramienta de sección. La herramienta de sección muy interesante porque me permite hacer cortes de manera automática en elementos que tengamos en diseño en la ventana de 3D. Para un ejemplo rápido, vamos a hacer aquí nuestro diseño acostumbrado para las explicaciones rápidas, ¿no? Entonces aquí tengo un elemento de 3D, vamos a mirarlo en la ventana 3D. Bueno, aquí con colores propios y muy rápidamente tenemos un conjunto de muros y cubiertas. Y en ese caso, utilizando la pestaña, la barra de pestañas de la versión reciente de ArchiCAD, entonces vamos a utilizar la herramienta de sección. Y verán ustedes que la sección se reporta automáticamente en la paleta del navegador y es sencillamente automática. Entonces esto nos permite colegir que debemos preocuparnos más por el tema del diseño como tal y dejarle el tema de la expresión y el tema de la edición de planos que lo haga ArchiCAD automáticamente, para poder dedicarnos con mucho detalle al tema de la concepción arquitectónica antes de los dibujos de líneas y temas de salidas en 2 dimensiones. Regresemos a la planta. Y aquí tenemos una siguiente herramienta, la herramienta de alzado, ¿no? Que la usamos en ArchiCAD para hacer, por ejemplo, fachadas. Entonces yo aquí voy a usar esta herramienta, ¿no? Para mirar también y mostrarles que la herramienta es automática. Entonces aquí tengo el alzado ya generado, lo que nosotros conocemos como fachadas, entonces se llaman alzados, y también entonces le dejan el tema de la expresión y el tema de la edición de planos a la función automática de ArchiCAD y nos concentramos más en la producción arquitectónica y creativa, claro. Siguiente herramienta, la herramienta de alzado interno. Entonces en este caso el ArchiCAD me puede generar aquí una vista interna a un determinado ángulo y generar, por ejemplo, 4 vistas internas, muy usada, por ejemplo, cuando estamos haciendo diseño interior o interiorismo, que también se llama en otras latitudes, y podemos ver, por ejemplo, las 4 vistas de una instalación de un stand de ventas, por ejemplo, de una manera automática. Siguiente herramienta, la hoja de trabajo. También muy importante porque nos permite mostrar detalles, ¿no? de proyectos o detalles que yo quiera resaltar, con la particularidad que estas hojas de trabajo en 2D son elementos muy livianos que se comportan de manera vectorial también, así que cualquier cosa que se ponga allí en las ventanas de hojas de trabajo tendrá una relación directa con el modelo, de forma que cualquier modificación que se haga en el modelo 3D automáticamente se repercute en las hojas de trabajo en 2D y se actualiza de manera inmediata. Igual pasa con la siguiente herramienta, que es la herramienta de detalle, ¿no? Podemos tener un detalle en particular con una nueva escala y allá en esa hoja de detalle podemos modificar los temas de textos, etiquetas y ponerle toda la elegancia y la expresión suficiente para que los planos tengan una presentación muy profesional. Esta herramienta de cambio muy utilizada cuando estamos trabajando con la herramienta de Teamwork, que es la herramienta que permite a través del servidor de BIM de Graphisoft hacer una tarea de trabajo compartido en un mismo archivo, en un mismo servidor desde cualquier parte del mundo. Entonces con esta herramienta cambio podemos llevar una secuencia o una gestión para mostrarle a los usuarios y a los diferentes profesionales de áreas multidisciplinarias vinculadas con un proyecto,
cuáles han sido los cambios que hemos nosotros desde nuestra perspectiva como arquitectos, ingenieros o interioristas le hemos introducido a un determinado proyecto. Y de esa manera hacer un seguimiento de cómo se están comportando estos cambios para mirar en detalle cuál va a ser finalmente el trabajo de obra y producir planos as-built, o sea, tal como se construyen, para entregarlos finalmente con las estructuras construidas. Bien, vamos a suspender aquí entonces esta segunda parte del estudio de la paleta de herramientas de ArchiCAD para decirles que esto es VP & Partners S.A. y el portal archicadenlinea.com. Soy Omar Pavón Monroy, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Copyright del año 2009, todos los derechos reservados. Continúe su formación con archicadenlinea.com. Muchas gracias.